Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. En el último vídeo de esta serie creamos un test case base específico para pruebas unitarias. Dejamos preparada una instancia de Faker e incluimos el siguiente trait de Mockery. Pero ¿para qué sirve este trait exactamente? En el tutorial de hoy resolvemos esta pregunta. En la clase de hoy pondremos el foco en la nota que encontramos de forma destacada en la entrada sobre expectativas de Mockery. Leamos con atención lo que dice. Para que nuestras expectativas funcionen, debemos llamar a Mockery close, preferiblemente en un método de callback como teardown o after. Esta llamada estática limpia el contenedor de Mockery utilizado por la prueba actual y ejecuta cualquier tarea de verificación necesaria para nuestras expectativas. Es decir, que solo cuando se produzca la llamada a este método estático, Mockery validará las expectativas que hubiéramos definido previamente. La forma más rudimentaria de realizar esta implementación es escribiendo Mockery close en el método teardown, pero un poco más abajo en esta entrada se nos informa de que a partir de la versión 1.0 de Mockery, las formas recomendadas son mediante la herencia de la clase Mockery Test Case o usando el trait Mockery PHP Unit Integration. En nuestra clase de Unit Test Case optamos por usar el trait y heredar de forma directa del Test Case de PHP Unit, pero otra alternativa hubiera sido que la clase Unit Test Case heredara de Mockery Test Case. Esta clase Mockery Test Case implementa la llamada a Mockery Close y en última instancia hereda del test case de PHP Unit. Vamos a ver qué sucedería si omitimos la llamada a Mockery Close. Comentamos el trait, venimos al primer método de prueba del caso de uso de creación del producto, lo ejecutamos y recibimos un mensaje de que el test no realizó ninguna aserción. Como habéis visto, la información declarada en esta expectativa, según la cual el método insert debe ser llamado una vez con un parámetro que cumpla estas condiciones, simplemente es registrada internamente por la librería a la espera de que Mockery close desencadene su validación. Olvidarnos de la llamada a Mockery Close es un error grave, ya que si una prueba realiza otras aserciones que no están relacionadas con Mockery y estas otras aserciones funcionan, el test pasará con éxito a pesar de no haber validado nada de las expectativas de Mockery. Os lo vamos a demostrar. Vamos a añadir una aserción no relacionada con Mockery tan simple como un assert true del valor true. Volvemos a ejecutar el código y ahora sí que pasaría. En este caso ya no recibiríamos el error anterior porque sí que se ha comprobado una aserción, pero la verificación continuaría ignorando por completo nuestra expectativa de Mockery. Fijaos qué pasaría si sustituimos la expectativa de que el método insert debe recibirse una vez y la cambiamos por 10 veces. Algo que claramente sabemos que nuestro código no hace. Ejecutamos el código y la prueba sigue pasando con éxito, lo cual demuestra que esta expectativa en ningún momento está siendo evaluada. Vengamos ahora a nuestro Unit Test Case y volvamos a activar el trait que se encarga de llamar a Mockery Close. Regresamos a nuestra prueba, volvemos a ejecutar el test y ahora sí que recibimos un error que nos advierte de que el método insert debía ser llamado 10 veces, pero solo fue llamado una vez. Creemos que ahora sí se entiende la importancia de incluir Mockery Close cuando usemos dobles de prueba con Mockery. Pero puede que alguno de vosotros tenga una pregunta que es muy interesante. ¿Cómo es posible que en vídeos de este curso en los que hemos explicado las diferentes expectativas disponibles con Mockery nunca añadimos Mockery Close y aún así las expectativas sí que fueron validadas? Esta duda, que parece intrigante, tiene una respuesta muy sencilla, y es que como nuestras clases de prueba heredaban del test case base vinculado al test case del Laravel, era en este test case del Laravel en donde se producía la llamada a Mockery Close. Vamos a bucear en nuestro código para localizarlo. Por ejemplo, en la clase calculadora test de uno de nuestros vídeos anteriores del curso, heredamos de nuestro test case base. Nuestro test case base hereda a su vez del test case del Laravel. Pues vamos a buscar aquí dentro Mockery close. De acuerdo, y aquí en este fichero no se encuentra, pero seguramente es porque esté dentro de algún trait de los que incluye el principio de la clase. Seguramente este de aquí, que es el que se relaciona
el que interactúa, mejor dicho, con el ciclo de vida del test case. Entramos aquí dentro, volvemos a hacer la búsqueda, Mockery close, y efectivamente aquí lo tenemos. Aquí es donde se está llamando a Mockery close. Exactamente en el momento en el que se lleva a cabo el tear down del método y solo en caso de que la clase Mockery exista. Y con esta labor de Sherlock Holmes que acabamos de hacer, concluimos el tutorial de hoy. Esperamos que se haya comprendido la relevancia de Mockery Close en el correcto funcionamiento de las expectativas de Mockery. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo.